Así pasaba este hombre, Ramón Portillo, Luis Argüello, gracias a ellos por haberse hecho parte de Identidad Formoseña, gracias por haber compartido Día de Música para esto que llevamos a la pantalla grande para la Pacho Canal 11. No se olvide que estamos también a través de la página del Facebook, a través de la página de la Pacho Canal 11, allí encontrará toda la programación, todo lo que se revive, lo que se vive, lo que se transmite, que parece importante o que es importante para la provincia de Formosa. Allí está la noticia, allí está la Pacho Canal 11. Nosotros dándole las muchas gracias al equipo técnico, a la gente que pone en escena todo lo que pasa en vivo en la Pacho Canal 11 por Facebook. Vamos a seguir con el programa de hoy, en este caso, Dante Lasdin quiere compartir historia de vida, historia de él como persona, poblador de General Manuel Belgrano, y la historia para contar es, simplemente fue cadete de aquel doctor Laureano Maradona en Estanislao del Campo hace muchísimos años. Desde la provincia de Formosa para todos ustedes compartimos nota, imágenes, entrevista por medio, Identidad Formoseña. Y bueno, yo le diré que soy nacido en Estanislao del Campo. Mi madre se llamaba Vilma Antonia Salazar, mi padre Eduardo Lasdin. Por el lado de mi madre son descendientes de correntinos y paraguayos, y mi padre era hijo de padre y madre letones, pero ingresaron a la Argentina en el año 1906 como rusos porque Letonia se encontraba bajo dominación rusa. O sea, figurábamos como rusos, pero siendo letones. Y, bueno, esas son mis raíces. Viví en Estanislao del Campo hasta prácticamente los 22, 23 años, hasta que fui a estudiar a la universidad en Resistencia. Y luego de ahí no pude concluir mis estudios universitarios por razones económicas. Llegó en el año 76 el famoso Rodrigazo y la situación económica era difícil, mis padres no podían ayudarme, entonces no se conseguía trabajo. Tuve que venir en busca de algo nuevo, a buscar trabajo, y vine a mi pueblo. Me encontré con un profesor que vivía en mi casa, que no sabía que había ganado la dirección del colegio, que se inauguraba el colegio aquí en General Belgrano, y era director del colegio, ganó la dirección, se habilitó el colegio aquí y no tenía secretario docente, y me propuso que venga a trabajar como secretario docente, y de esa manera he venido a General Belgrano en el año 1977 y me encuentro aquí hasta hoy. ¿Años de vida? ¿Año que festeja? ¿Día que festeja su cumpleaños? Mi fecha de nacimiento es el 23 de diciembre. He nacido en el año 1951. Dante, trajo usted a esta charla, trajo un libro que ya ayer me lo hizo ver, que le agradezco. En estas hojas están 99 años de vida de este hombre que dedicó su vida a la ciencia, a la salud, a todos los pobladores de Estanislao del Campo. ¿Y qué me quiere contar usted de este libro? ¿Cómo llegó a sus manos? El libro lo escribió un santafesino de apellido Burnet, que ya había hecho algunas entrevistas al doctor Maradona, y después, el último tiempo, que el doctor Maradona, cuando estaba en Rosario, lo visitaba, porque era rosarino, lo visitaba a diario prácticamente en sus últimos días, y conversaban. Fue interiorizándose más de muchas cosas que antes no contaba el doctor, porque era muy reservado. Y se enteró de que era muy amigo de mi padre, y este señor vino a
Estanislao del Campo para entrevistarlo a mi padre, ya había ido trasladado a Formosa, se fue a Formosa, lo ubicó y bueno, le hizo muchas preguntas sobre la vida de Maradona porque compartía mucho con él. Le respondió todo lo que sabía mi padre y se fue este señor, le prometió que le enviaría un libro escrito por él, dedicado, y bueno, pasó un tiempo y lo recibió al libro mi padre, lo tuvo él, y después cuando mi padre falleció, mi madrastra me lo regaló a mí al libro porque yo fui cadete del doctor Maradona. Bueno, yo le podría decir que el doctor Esteban Laureano Maradona ha sido un excelente profesional médico, una persona muy humanitaria, que vivió prácticamente la mayor parte de su vida en Estanislao del Campo. La historia dice que él se bajó para atender un parto cuando viajaba en un tren hacia Tucumán y se tuvo que quedar 2 o 3 días porque el parto fue difícil, aparentemente con desgarros y cosas así, tuvo que quedarse a atender y luego, cuando tenía que irse, lo que me contaban mis padres y mis tíos eran que cada vez que él quería viajar, lo invitaban a un almuerzo, a una cena, a un lugar, a otro, y lo atendían como con todos los chiches para tratar de retenerlo un poco más. Terminó la guerra, yo me vine para Formosa y como siempre hacía esos viajes de Asunción para Buenos Aires, opté de conocer Salta y Jujuy para conocer los elementos históricos que hubiera del tiempo de la independencia, de la guerra, donde de mi antepasado tuvieron alguna actuación, y después pasar también para Tucumán a visitar a mi hermano Juan Carlos, que era intendente de la ciudad, y establecerme con mi madre en Buenos Aires, la calle Walfin. Cuando yo vine para acá, había 2 trenes por semana. Y yo no sé quién supo que yo era médico. Había un coche de primera y 2 de segunda. Y entonces yo como que quedaba 2 o 3 horas aquí para cambiar máquinas. Entonces me dijeron que había una enferma que hacía 3 días que no podía tener familia. Y que era cerca y todo eso. El caso es que con ese motivo me quedé a verla y todo eso. La vi muy grave porque estaba bastante en malas condiciones. Y para no abandonarla, me tuve que quedar. Perdí mi pasaje y perdí mi puesto que tenía que recibirlo en Buenos Aires. Ahora, con ese motivo me quedé. Entonces, una vez que estuve acá y ya no pude continuar, cuando quise levantar vuelo, se me presentaron enfermos de los 4 puntos cardinales, de acá de Barreta, Fontana, de acá de la Lomita, Ingeniero Juárez, de San Martín II, que hace como 20 y tantas leguas, y de acá del Teuco. De manera que yo venía a ser como como diremos, un puntón acá, como se dice, como una estaca de concentración. Y de ahí... pasando los días, hasta que un buen día se quedó definitivamente. Y esa fue la manera en que el doctor Maradona quedó en Estanislao del Campo. Yo me fui haciendo amigo de él cuando iba a la escuela. Yo era muy mal dibujante y el doctor Maradona dibujaba como que sacaba fotografías. Y una vez me pidió un dibujo, la maestra no sabía dibujar, me fui y le pedí que me dibuje, él me hizo el dibujo y yo era prácticamente un chico
de la calle porque vivía un poco abandonado, me juntaba con chicos malos. Y bueno, él me llevó a su casa, me empezó a hablar y me hizo cambiar la vida. Y después me dijo que quería que yo sea su cadete. Y como cadete mi trabajo era llevar a despachar la correspondencia y retirar la correspondencia del correo. Y después, como anécdota, le podría decir que él todas las tardes me hacía hacer mate cocido y tomábamos los dos. Los bienes de él eran una pava de aluminio y 2 jarros, uno de aluminio y otro enlosado que tenía, y bueno, uno en cada. El mate cocido lo hacíamos dentro de la pava, colábamos y tomábamos, y él me conversaba y me hablaba como si fuese que yo era una persona grande. Sus conversaciones eran todo sobre ciencia, o sobre los libros que él escribía, o sobre las cartas o las correspondencias que él hacía él se vinculaba con gente a nivel nacional e internacional, con gente de todo ámbito y distintas esferas a nivel nacional. Se ve que estaba muy vinculado. Sé que varias veces me mostró cartas que le mandaban él era, me parece que un profesor honorífico o algo así de la Universidad de Buenos Aires, se vinculaba mucho con esa universidad. Y lo que más me llamó la atención una vez fue que él me mostró una carta que le había mandado el embajador, le había mandado una carta al embajador de Arabia Saudita en Buenos Aires para que se la eleven al presidente allá, donde él, preocupado por el avance de los desiertos en el norte de África, quería encontrarle una solución, y él suponía de que el vinal era el tipo de árbol que tenían que plantar en la zona más, en las orillas de los desiertos. Y como el vinal es una planta muy adaptada a zonas secas, tiene mucho follaje, voltea el follaje, ese follaje forma humus. Él decía que era una manera de empezar a sembrar vinal y que el vinal le vaya ganando al desierto y no el desierto al resto del lugar. Y me comentó de que le había enviado varias bolsas de semilla de vinal para que hagan esa experiencia. Eso me llamó mucho la atención. Fíjese de qué cosas él estaba preocupado. Se preocupaba hasta por el desierto. ¿Tuvo hijos el doctor? No, el doctor Maradona, él, como era muy amigo y allegado a mi familia y muy amigo de mi papá, tuvimos la suerte de que él nos cuente o les cuente a mi papá cosas de sus intimidades, y él nos decía que él tuvo una sola novia que murió por fiebre tifoidea, a quien él la quiso mucho, y la novia le avisó tarde porque dice que si era a tiempo podría haberla curado, y falleció la novia, y entonces él decidió no casarse nunca más. Y nunca tuvo pareja, tampoco tuvo hijos, y él se dedicó directamente, cuando se quedó en Estanislao del Campo un poco de tiempo, empezó a escribir libros sobre plantas medicinales, las aves, sobre el aborigen, muchos otros temas que no recuerdo los títulos de los libros, y se dedicó de lleno a eso, y su vida era solamente la ciencia. Él nunca habló de política, no habló de religión, no habló de fútbol ni otro tipo de deporte, solamente él hablaba de ciencia. Se juntaba con muy poca gente porque él quería charlar o tener diálogo con gente que tenga cierta cultura. Mi padre, como leía mucho, era con quien se juntaba, entonces tenían temas para conversar. Y, por ejemplo, él me decía que él se consideraba el verdadero hombre de ciencia.
me decía, ¿y por qué le digo usted se considera el verdadero hombre de ciencia, doctor? Y él me decía que el hombre verdaderamente de ciencia o científico tiene que dedicarle toda su vida y todo su amor a la ciencia. Que hay otros científicos que se dedican a la ciencia, pero le dedican la mitad del amor y de su tiempo a su esposa y sus hijos y la otra mitad a la ciencia. Y él le dedicaba el 100% de su tiempo y su vida a la ciencia. Por eso él decía que él era el verdadero científico. Eso es algo que nos sorprendió siempre. El doctor Maradona nos comentaba que él, al visitar un leprosario en la isla del Cerrito, había hecho una publicación en el diario de Resistencia, el principal diario, sobre el mal estado y cuidado en que se encontraban los leprosos que estaban en la isla del Cerrito. Eso aparentemente produjo un malestar en el gobierno de aquel entonces y tuvo una persecución. Él se ocultó en la isla del Cerrito, nos comentaba que por las noches dormía arriba de los árboles, generalmente elegían los árboles más grandes, más altos, varios días, hasta que un día la situación se puso muy incómoda y pasó el río y se fue al Paraguay. Se presentó en el lado paraguayo, se dio a conocer como médico, pero los paraguayos lo tomaron como sospechoso espía, sospechaban de que era un espía, y lo detuvieron y lo mandaron, después comprobaron que era médico y lo mandaron al frente de batalla en la guerra del Chaco. Y es ahí donde él después nos comentaba que ha aprendido tantas cosas, porque había tanta gente herida en un frente de batalla y él era el único médico que había y acompañado de algunos enfermeros. Así que él me comentó que hasta más de 200 operaciones hacía por día. Lo que me sorprendió mucho es que me decía que nunca ningún paciente se le murió en la mesa de operaciones, sin oxígeno, sin sangre, a veces sin anestesia, sin antibióticos, sin nada, pero que muchos soldados por ahí morían por infecciones por falta de medicamentos, pero en el postoperatorio. De recordarlo al doctor Maradona, algo que quedó en el tintero, algo que me contó fuera de micrófono y quiero que por favor lo compartamos con el televidente, de aquellas menciones al médico rural. Sí, en el año 1975 se otorgó el primer premio al médico rural, creo que es a nivel americano, y el premio es el Laurel de Plata. El primero de ellos fue entregado al doctor Esteban Laurano Maradona. Se preparó un acto con un agasajo y al entregarle esa mención especial, le han hecho dos poemas. Un poema del señor León Benítez y el otro poema escrito por mi hermano Mario Lasdín al doctor Maradona. Eso quedó registrado y bueno, alguna vez seguramente podré mostrarle el poema, por lo menos el que escribió mi hermano. Las estrofas primera y la última le voy a hacer porque es largo. La primera dice: hacia el año 35 Camposolo fue desierto. Quizás existan por dentro los recuerdos de algún ser que pensaron en tener un doctor en aquel tiempo. La enfermedad era brasa en su fogón del temor y conociendo el dolor con muerte marcó las casas y enviado por su destino con sueño santafesino llegó el doctor Maradona. Y el final dice: toda tu vida es la historia, la que en estos versos estampo. Soy de Estanislao del Campo y a todos quiero pedir
Tu nombre debe latir en los labios de esta gente que es noble y tiene presente a tu querida persona. A vos, doctor Maradona, Dios corone tu vivir. Así termina el poema ese. Así fuimos transitando el programa de hoy, un poco contentos por toda esta alegría del desbloqueo a la localidad, casi un mes sin poder salir, es decir, tratando de, como ciudadanos, cuidar a nuestros seres queridos y acompañar a todo lo que los médicos, los infectólogos nos hablan, nos transmiten a través de los informes. No tener miedo, solamente cuidado, barbijo. El barbijo no olvidárselo, el alcohol en gel, no dejar de confiar, de tener fe. También un poco consternado con toda esta situación, de esta pérdida de este compoblano nuestro, el primer fallecido, un amigo, un ser querido. Así que un poco contentos, pero el otro lado triste, porque falta un ciudadano nuestro en nuestra localidad. Pero a seguir adelante, a seguir rezando por todos los hermanos clorindenses y por todas las localidades que están recibiendo este programa y que en este momento están viendo, a no perder la fe, a rezar, a tratar de hacer lo que los infectólogos, los médicos piden, el distanciamiento social, alcohol en gel, el barbijo, ser prudente, no hacer las aglomeraciones de personas, tratar de cuidarnos, de hacer todo lo posible para que esta pandemia no gane a la provincia de Formosa y no gane a ni un ser querido. Así que nosotros agradecidos con todos ustedes por haber sido parte de Identidad Formoseña, a todos los que hicieron posible esta semana a través de la entrevista, del canto, gracias a Ramón Portillo, a Luis Argüello, a Dante Lasdín, a mi familia, como siempre les digo, que está detrás de cámara y no se ve, muchísimas gracias, al equipo de edición, al equipo del Apacho, a los técnicos, a todos, a Rubén, a todos los que están detrás de cámara y no se ven, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a tener que ir despidiendo y como siempre les digo, si Dios y la Virgen lo permite, será hasta la próxima semana, a la misma hora en el mismo canal y simplemente Identidad Formoseña, hasta la vuelta.